Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo de Dios? Seguimos estudiando, hermanos, el tema de nuestros enemigos espirituales, la batalla espiritual. Y estamos hablando de un enemigo muy poderoso que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, que es Satanás. Su forma de trabajar es a través del engaño, y siempre es que nosotros le permitimos la entrada a nuestras vidas. Le permitimos, y la otra manera, bueno, eso es lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Y bueno, también cuando Dios permite que nos ataque directamente y específicamente, ¿no? Como el caso de Job, como el caso de Pedro, de los creyentes de Esmirna. Estamos ahora en este pasaje donde se ve a Jesús. Después de hablar con Pedro, salen al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, y allí llega la turba dirigida por Judas y le besa al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice: con un beso entregas al Hijo de Dios, con un beso entregas al Hijo de Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Satanás? Vamos a anotarlo en este tiempo. Mire, cuando uno mira más pasajes de la palabra de Dios, uno va a notar cómo de alguna manera el libre albedrío y la maldad, en este caso Satanás, se conjugan para interactuar, digamos así, ¿no? Noten que aquí la Biblia nos va a decir que Judas actuó por su propia voluntad. Judas actuó por su propia voluntad. Busquen por favor Mateo 26, 14 al 16. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Vamos a tratar de limitar las responsabilidades, y vamos a tratar de mirar cómo actuaron la voluntad de Judas y también la persona de Satanás en este tiempo, cuando Judas se entregó al Señor. ¿Cómo llegaron a eso? Sí, vamos a mirar entonces Mateo 26 del 14 al 16 para que ustedes puedan ver cómo es que Judas también tiene el corazón, el deseo, actuó por voluntad propia. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas era alguien muy respetado en el círculo de los apóstoles. Era alguien a quien le habían encargado la bolsa. Nosotros no encargaríamos la bolsa a alguien sobre quien tenemos dudas o sospechamos que se lo va a gastar. Judas era alguien que tenía una buena reputación delante de los apóstoles. Al Señor Jesucristo, por supuesto, no le engañaba, pero notamos que Judas era movido por la avaricia, era movido por su intención de lo material, por su deseo por lo material. Y él estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de tener más recursos. La Biblia nos dice en otras oportunidades que él tomaba de la bolsa, era un ladrón. Así que él fue con toda la intención, con todo el deseo, sabiendo de que los líderes religiosos deseaban matar a Jesús. Él dijo: yo lo voy a entregar. Así que entendemos que él estaba con Cristo, pero no seguía a Cristo. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Versículo 14. ¿Quién fue a los principales? ¿Los principales vinieron a buscarle o Judas fue? La respuesta es: Judas fue. ¿Quién tomó la iniciativa para ofrecerlo? Versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Él tomó. Y en el versículo 16 dice: él buscaba la oportunidad para entregarle. La Biblia
No dice que fue otra persona, dice que fue él. La Biblia dice, uno de los 12 fue, uno de los 12 preguntó qué me queréis dar, y uno de los 12 buscaba oportunidad para entregarle. Entonces sabemos que Judas es responsable porque la Biblia dice que él fue. Siempre la Biblia atestigua quién fue. Y en este caso afirman que fue Judas quien fue a preguntar a los líderes religiosos qué me queréis dar. Judas es el que acordó tanto. Judas es el que buscaba oportunidad para entregarle. Él era el que estaba moviendo todo esto. Pero también Lucas 22, Mateo 26, Lucas 22:48, perdón. Lucas 22:48 dice, entonces Jesús le dijo, Satanás, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No, ¿verdad? Jesús responsabilizó al propio Judas. Judas era responsable por lo que estaba haciendo. Cuando el Señor Jesucristo lo ve, que Él le da un beso para señalarlo, Él dice, Judas, mira lo que estás haciendo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Está bien? Y en Mateo capítulo 26, versos 20 al 25, el Señor Jesucristo habla de lo que le iba a suceder a la persona que había de entregar al Hijo del Hombre. Él no decía Judas todavía, pero Él empieza a referir qué le va a pasar a esta persona que se atrevió a entregar al Hijo del Hombre, ¿no? Todavía no había pasado, Él lo dice. Miren por favor, Mateo 26, 20 al 25. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, y seguramente en ese momento Judas estaba haciendo eso, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre! Jesús pone la responsabilidad en la persona, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Ese Judas era un sinvergüenza, la verdad. En la propia cara del Señor, él no creía que Jesús era Dios, ¿se dan cuenta? Porque en su propia cara le dice, ¿soy yo, maestro? Pero noten que tanto Judas como el Señor, como los que rodeaban, los que estaban en su propia profecía, etcétera, acusan a Judas. Judas es el responsable. Judas es el responsable. Judas es el responsable por haber entregado al Señor. ¿Está bien? Ahora vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos del 1 al 6. Aquí viene un pasaje bien crucial en la historia de la traición de Judas. Lucas 22, versos del 1 al 6. Bueno, Jesús ha dicho que Judas le entregó. La Biblia dice que Judas fue el que fue y hizo los arreglos por iniciativa propia. Y en la propia cena, Jesús dijo que le esperaba un castigo triste, muy triste, a quien entregara al Hijo del Hombre. No acusó a Satanás, Jesús. Acusó siempre a la persona, a Judas en este caso, porque cuando Judas le dijo, soy yo, maestro, todo fresco, Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, la Biblia afirma claramente que el responsable era Judas de la obra mala que estaba haciendo.
Ahora vamos a Lucas 22, versos del 1 al 6. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Aquí, lea con cuidado, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y noten el 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Sigue la Biblia insistiendo en que él fue y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pero el versículo 3 dijo algo un poco escalofriante, ¿verdad? Revelador. Y entró Satanás en Judas. Total, ¿quién lo entregó? ¿Judas o Satanás? Pregunta difícil. ¿Ah? Pero hay un pasaje más que nos va a ayudar en esta pequeña discusión. Mire por favor Juan 13:2. Juan 13:2. Miren lo que dice. Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Espere. El diablo entró en Judas, ya. Pero más específicamente Juan nos dice qué es lo que hizo el diablo. ¿Qué hizo el diablo? Había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. ¿Cómo es que el diablo logró poner ese pensamiento en Judas? Entonces vamos a hacer un recuento, vamos a armar el rompecabezas. La Biblia en otros pasajes afirma que fue Judas. El Señor Jesucristo afirma que el castigo va a ser para Judas, ¿verdad? Y cuando se confronta el Señor Jesucristo con Judas, le dice, Señor, ¿soy yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y cuando Judas le da el beso, porque Judas es el que le da el beso, dice la Biblia, no el diablo, el Señor Jesús le dice, ¿con un beso entregas a tu maestro? Otros pasajes nos dicen que Judas mismo se compromete, le buscaba oportunidad para entregarle. Y hay dos pasajes que son reveladores. Nos dice que Satanás entró en él y Juan 13:2 nos dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, les digo lo que yo entiendo en este punto. Lo que yo entiendo es que el propio Judas tenía una inclinación hacia lo malo. No era salvo. Él era movido por la avaricia, no por seguir al Señor. Así que él no permitió la obra del Señor en su vida. Pero él voluntariamente permitió que Satanás trabaje en su vida, en su corazón. Él era responsable no solo por entregar al Señor, sino es responsable por permitir que Satanás trabaje en su vida. Mire, nosotros, al igual que Satanás, somos seres personales y tenemos libre albedrío. Pero como he venido repitiendo, la única manera en que Satanás pueda trabajar en nuestras vidas es cuando nosotros le damos cabida, le damos entrada, le abrimos la puerta. En el caso de Judas más todavía, porque él de alguna manera entendemos no era todavía salvo, o no era salvo, nunca lo fue. Y entonces él estaba movido por sus deseos, por sus afanes, y él de esa manera permitió la obra de Satanás en su vida.
Bueno, hay más pasajes que hablan de esto, que Satanás puede obrar en nosotros y nosotros somos responsables por permitir eso en nuestras vidas. Nosotros somos responsables cuando Satanás puede afectarnos, porque ya Dios nos ha dado las armas, ya Dios nos ha dado las formas, ya Dios nos ha puesto todo lo que necesitamos en su palabra y hasta nos ha advertido. Nosotros somos responsables por la obra de Satanás en nuestras vidas. Mire por favor, Lucas 8:12. Lucas 8:12. Mire lo que dice. Lucas 8:12. Mire lo que dice Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Otra vez, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Está hablando de personas que están escuchando el Evangelio. El sembrador sale a sembrar la palabra de Dios, sale a llevar adelante el Evangelio. Y la semilla encuentra diferentes tipos de corazones, donde cae, dice el Señor Jesucristo. Algunos son como el camino, duros pues. Otros son con pedregales medios duros. Otros tienen espinas, cardos, y otros son buena tierra. Cada uno es responsable por el tipo de corazón que tiene. Y en el versículo 12, él se refiere a los de corazón duro. Cuando la semilla, cuando la palabra de Dios, cuando el mensaje cae en un corazón duro, como siempre he dicho, le llega, le choca y le rebota. Esa es la idea. Los de junto al camino, es decir, los que tienen el corazón duro, son los que oyen la palabra, pero como tienen el corazón duro, no permiten que la palabra penetre. La palabra les llega, les choca y les rebota. Y entonces la palabra no ha penetrado, sigue ahí superficialmente. ¿Qué pasa? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo hace su trabajo. Viene, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pero la pregunta es, ¿por qué el diablo pudo hacer eso? Porque el corazón de esa persona estaba duro y la semilla no pudo penetrar. ¿Por qué está duro el corazón? La única manera de que el corazón está duro es por nuestras propias creencias. Sí, usted y yo tenemos creencias, y cuando alguien nos habla algo de la palabra de Dios, nuestro corazón a veces ya tiene sus formas y ya no quiere recibir lo que viene de Dios. Entonces nuestras creencias endurecen el corazón. Y entonces, como el corazón está duro, la palabra de Dios no puede penetrar. La palabra de Dios queda encimita nada más, digamos así, superficialmente ha llegado a nuestras vidas, y Satanás puede hacernos olvidar. Satanás puede trabajar cuando nuestros corazones son duros a la palabra de Dios. Eso es a las personas que no le conocen al Señor, pero yo creo también que es para nosotros los creyentes. Nosotros podemos haber aceptado al Señor Jesucristo y ser seguidores suyos, pero puede ser que algunos de nosotros tenemos el corazón duro a la palabra de Dios. Puede ser que no la abrimos, no la leemos, no meditamos en ella. Los mensajes son para nosotros otro idioma, porque estamos con otras creencias en nuestro corazón. Estamos con otras ideas aquí y no estamos atesorando la palabra de Dios. ¿Quién aprovecha esa oportunidad probablemente? Satanás. La avaricia de Judas permitió el control de Satanás, permitió la obra de Satanás en su vida. El corazón duro de una persona a la palabra de Dios permite la obra de Satanás en su vida. Mire otro pasaje. No es la única vez que Satanás obra así. Hechos 5. Del 1 al 3. Hechos 5 del 1 al 3. Probablemente Ananías y Zafira eran creyentes, pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio de la heredad, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
versículo 3. ¿Qué dice? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Espérese. Aquí está diciendo que Ananías, un creyente al parecer, permitió la obra de Satanás en su vida. ¿Pero qué? ¿Qué acaso Ananías no era creyente? No tenía el precio, era parte de la iglesia en ese entonces, y era un hijo de Dios. Pero él permitió la obra de Satanás en su vida. Mira otra vez, lo leo otra vez. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Claro, pero ¿quién permitió que Satanás obre de esa manera en su corazón? ¿Quién lo hizo? El propio Ananías. Porque según el versículo 1 y versículo 2 dice, pero cierto hombre, en contraste con Bernabé y los otros que vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ellos vendieron su heredad. Y él, dice la Biblia, versículo 2, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Probablemente lo que Ananías buscaba era el reconocimiento por su buena labor. Estoy dando dinero a la iglesia, a los pobres, a los necesitados. Y él probablemente quería reconocerlo, un reconocimiento. Y para eso entonces él mintió, porque no quería dar todo. No tenía por qué mentir, debía de dar lo que él deseaba dar y el resto quedárselo. Pero aparentemente él deseaba ser reconocido. Un pecado muy común entre nosotros. Buscamos el reconocimiento. Ahora, él, ese afán, ese deseo de ese orgullo que él tenía, ¿no?, permitió la obra de Satanás en su vida. Porque Pedro dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías era responsable por lo que había hecho. Luego Pedro dijo, vas a morir en este instante. Y murió. Luego vino su esposa y también murió. Miren, queridos hermanos, nosotros somos responsables sabiendo que Dios ya nos ha dado la forma como Satanás nos está atacando. Nuestro enemigo es tan poderoso, tan fuerte, tan inteligente, tan antiguo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el refrán, y en parte tiene razón. Él nos conoce desde el día que nacimos, Él nos conoce. Así que Él conoce también nuestras debilidades. Pero Dios nos advierte cómo Él nos va a engañar. Dios nos dice que Él va a trabajar en los creyentes de esta manera. Entonces, cuando Él ataca, si nosotros estamos sujetos a Dios y a su palabra, sujetos a la voluntad de Dios, va a ser difícil que tropecemos. Al contrario, cuando nosotros somos renuentes a la palabra de Dios o escondemos alguna ambición pecaminosa como Ananías, como Judas, es probable que Satanás pueda entrar en nuestras vidas y obrar. Ciertamente no nos va a poseer, pero sí va a poder obrar en nuestras vidas, porque es nuestro corazón duro a la voluntad de Dios, duro a la obra del Espíritu Santo, como el caso de Ananías, duro a su palabra, como en el caso del sembrador, duro, movido por sus pasiones, como en el caso de Judas, y de esa manera permitimos a Satanás obrar en nuestra vida. Si usted no conoce a Cristo, usted está en las redes de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Aquellos que no conocen a Dios están cegados en su entendimiento y en su corazón por este enemigo Satanás. Y aquellos que rechazan continuamente a Dios, Dios permite que Satanás les ciegue para que no crean y se salven, dice. Así que
Arrepiéntase de todo corazón, cree en Jesús, salga de las cadenas, de los grilletes en los cuales le tiene Satanás a través de sus creencias. Cree en Jesús como su Señor, como su Salvador. Abandone toda obra, toda acción buena que usted pueda hacer para salvarse. Y arrepiéntase de sus pecados y sígale de todo corazón. La Biblia dice que si usted lo hace de todo corazón, vas a tener vida eterna en ese instante y por toda la eternidad. No la vas a perder nunca. Póngase ahí de rodillas y arrepiéntase delante del Señor. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, reflexione. ¿Cómo es su actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cómo es su actitud hacia la Biblia? ¿Cómo va con el orgullo? ¿Cómo va con su ambición? ¿Con las cosas de esta vida? ¿Cómo vamos con todo eso? ¿Cómo vamos sabiendo que Satanás ya nos puede atacar por diferentes áreas? Somos humildes y reconocemos que debemos trabajar en aquellas áreas de nuestra vida en las que Satanás puede trabajar. Debemos ser cuidadosos, debemos ser reflexivos en esta parte. Podemos tropezar, podemos caer, pero como dijimos en la mañana, la fe triunfa. Si tú eres creyente, debes triunfar en el tiempo para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Si somos, Dios quiere que sus hijos, mejor dicho, triunfen sobre Satanás. Gracias te doy, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Desafíanos, Señor. Guárdanos, Padre, de nuestro enemigo. Padre, no estamos libres. Tú en tu soberanía y en tu majestad y en tu sabiduría permites que nuestro enemigo nos ataque. Pero ¿cuántos de nosotros estamos luchando con tu potencia, con tu poder, no con nuestras fuerzas como Pedro? ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo, abriendo la puerta para que Satanás trabaje en nuestras vidas a través de nuestra desobediencia a la palabra o no buscándote, Señor, como debemos y valorando más las cosas de este mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos distanciándonos de ti, Padre bueno, engañados por Satanás? Ayúdanos, Señor, a reflexionar en nuestra vida y a ponerte a ti primero. Que estemos dispuestos, Señor, al sacrificio inclusive para tu gloria, para tu honra. Y si es que algún día tropezamos, nuestra fe va a triunfar, Señor, porque somos hijos tuyos. Te pido, Señor, por nuestra vida. Queremos, Padre, no caer. No queremos que Satanás nos humille de esa manera delante de ti. Queremos tener victoria como Job. Pero, Padre, entendemos que estamos ante un enemigo muy, muy poderoso. Cuídanos, oh Dios, tú eres nuestro soberano. Padre, tú eres más fuerte que todos. Infinitamente mucho más. Dependemos de ti. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que no te conoce, oh Dios, que pueda ser salvo en esta noche, que pueda venir arrepentido y salir de las garras de Satanás, y que pueda entregarse a Cristo en arrepentimiento, en fe, y ser salvo por toda la eternidad. Oro por ello, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.